Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo número 28 ya del tiempo ordinario. Domingo 12 de octubre. Un día para no celebrar. Un día lamentable. No vale la pena ni siquiera ponerle un nombre a esta fecha. Es un día para no recordar. En la primera parte del programa hoy, Monseñor Romero va a describir esas dos dimensiones que dejó planteadas ayer: la dimensión trascendente y la dimensión humana. Jesús es trascendente y es humano. Igual usted y yo, el mensaje que deja Monseñor, somos humanos, pero también trascendentes. Somos trascendentes, pero también humanos. Oigamos a Monseñor. En primer lugar, Cristo se preocupa de un sordo mudo. Cristo, si fuera de verdad la espiritualidad individualista o egoísta, hubiera pasado como el sacerdote de la parábola sin hacerle caso al pobre sordo mudo. Sin embargo, se detiene frente a él y con la paciencia de quien administra un sacramento hace estos gestos sacramentales. Le pone sus dedos en las orejas y con saliva le toca la lengua. Miren qué potencia la del cuerpo de Cristo. Cristo es Dios en persona, encarnado en un cuerpo de hombre. Y todo lo que Cristo toca tiene potencia de Dios. Si los dedos de Cristo, dedos de hombre como los míos, pero dentro de él iba lo que no va en mí, la persona divina del Hijo de Dios, toca la enfermedad y sana. Podía haber hecho florecer el desierto materialmente, como calmó las aguas y las tempestades. Hay potencia en Dios. Por eso él, a aquel sordo mudo al que tal vez no le podía hablar porque no le oía, era sordo, con un gesto se lo dice todo, tocándole las orejas y la lengua, y levantando los ojos al cielo y dando un suspiro. Estos son los gestos que hablan aún al mudo necesitado de lengua y al sordo necesitado de oído. Las señas, las señales de la liberación. Le estaba diciendo: tú tienes un destino trascendente, el cielo. Yo mismo he venido de allá. Qué dulce debió ser aquella mirada de Cristo hacia el Padre, la intimidad con Dios. Estos son los verdaderos liberadores, hombres que no olvidan que solo en Dios está el destino de la liberación del hombre, hombres que saben orar y que saben elevar hasta los que no entienden al sentimiento de Dios. Esta es la dimensión de toda redención. ¿De qué le hubiera servido al pobre sordito y mudo que Dios le hubiera dado una lengua expedita y unos oídos bien claros, si después no los usa para Dios y se condena? ¿De qué sirve la belleza del mundo? ¿De qué sirve el dinero en la tierra? ¿De qué sirve tener mucho si no se es más? Y esta es la promoción que Cristo quiere del hombre en su dimensión trascendente. Pero esto no quiere decir que el hombre solamente sea trascendencia, sino que lo que hoy necesita más nuestra liberación es la dimensión histórica. Quiero anticiparles
Ya espero que esta semana les pueda entregar mi carta pastoral, pero al hablar de los servicios que la Iglesia presta en El Salvador para la situación crítica del país, entre 8 cosas que ofrecemos, ofrezco esto: promover la libertad integral del hombre a partir de un concepto del hombre, un concepto integral que el Papa en Puebla calificaba así: el hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en cumplimiento de su misión. El hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia. Se trata de este hombre concreto, histórico, tal como hoy vive. Y por eso los padres en Puebla tratamos de ver el hombre latinoamericano al hombre salvadoreño, a nosotros, al que yo visitaba en estas visitas a los tugurios, que vive allí en la miseria, en la pobreza, en el hambre. A este hombre es al que tenemos que anunciar. Cierto que oro y plata no tenemos como iglesia, pero te queremos dar lo que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, promuévete. Y no queremos hombres masa, no queremos hombres que los manipulen, queremos hombres verdaderas imágenes de Dios, que aunque vivan en el tugurio, en el monte, sean respetados, son iguales que el Señor que vive en la capital. Este ideal, digo en la carta pastoral, recoge todas las dimensiones de la realidad del hombre, sin excluir ninguna, ni reducir la fe a la mera promoción de lo social y de lo político. Sin embargo, debemos hoy recalcar la dimensión social e histórica de esta liberación, tal como lo pide Puebla, que dice: el Evangelio nos debe enseñar que ante las realidades que vivimos, no se puede hoy en América Latina amar de verdad al hombre y por lo tanto a Dios sin comprometerse a nivel personal y muchas veces incluso a nivel de estructuras con el servicio y la promoción de los grupos humanos y de los estratos sociales más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se sigan en el plano de estas realidades temporales. Por tanto, pues, la dimensión del hombre es trascendente, pero también histórica, temporal, concreta. Es ese hombre llamado a la salvación eterna, pero que hoy se está muriendo de hambre o no tiene el salario debido. Es ese hombre que tiene una vocación para el cielo, pero también Dios lo ha creado para ser feliz en la tierra. Es el hombre que será hermano en la eternidad con toda la humanidad, pero ya tiene que aprender a ser hermano en la tierra, no para odiarse ni para matarse uno contra otro. Dos dimensiones: trascendente y temporal, humana, la real. Jesús tiene esa dimensión trascendente, es Dios en persona, y a un sordomudo le manifiesta la humanidad y le manifiesta la divinidad. No le puede hablar porque no le escucha. El mudo no puede hablar porque, aunque tiene lengua, no le es posible, está impedido, es esclavo. Pero Jesús, en esa doble dimensión trascendente, divina, hace ver también la dimensión humana, lo toca, eleva las manos al cielo, clama a Dios Padre.
al hablar de la dimensión temporal, la dimensión histórica, la dimensión real, Jesús nació de María la Virgen. Y naciendo de María la Virgen, tenía una dimensión temporal. Pero Jesús tiene una dimensión divina, pero no vino solamente con dimensión divina, vino también con dimensión temporal. Y Él viene a liberar a la persona total. No solo viene a salvar lo divino de la persona, el alma, vino también para salvar el cuerpo, lo temporal, lo humano, lo real. El audio es bastante largo, pero yo no quise separar las dos dimensiones, quise que las escucháramos a ambas para que veamos la importancia que tiene la palabra liberación para Jesús, liberación, pero de la doble dimensión. No solamente liberación divina, salvar el alma. No, también la humana, la temporal, la real. Que seas cada vez más persona, que seas cada vez más humano. Vives en un tugurio, no vales menos que el señor de la capital. No queremos hombres masa. La masa es que el panadero la mueve de aquí para allá, la hace aquí, le da esta forma, le hace otra, le quita un pedazo. Esa es la masa. Monseñor insiste mucho en no queremos hombres masa, que los gobiernos, que la política juegue con ellos. No, queremos hombres y mujeres libres, divinos. No importa si vivimos en un tugurio, pero libres, soberanos, que nadie juegue con nosotros. Es la dimensión temporal, pero que tiene la inyección divina. Es al hombre total. Es toda la persona la que hay que liberar. No solo el alma, tampoco solo el cuerpo. Todo, la persona integral. Los aplausos que le dan a Monseñor Romero por esas palabras son más que suficientes para decirle: Monseñor, estamos de acuerdo con usted. Eso es lo que queremos nosotros. Liberación humana, también liberación divina. Queremos liberación divina, pero también humana. La diferencia está en si la persona es tratada como persona o si la persona es tratada como animal, como cosa, como mercancía. La dimensión de la persona es trascendente y es temporal, es divina y es humana. Toda la persona es la que hay que liberar. Vamos a las lecturas. Estamos en el domingo 28 ya del tiempo ordinario. Vamos avanzando en el Evangelio de Lucas y como parámetro tenemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 10 y del 14 al 17, dice lo siguiente. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Naamán, el leproso: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Así, su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al lugar se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel.
acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó: por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto está cortado, lo he leído como se lee en las misas de hoy, pero el texto tiene mucho que decir aparte de lo que hemos leído. Naamán es sirio, es un hombre como el segundo al mando del imperio, pero tiene lepra y le han dicho, una criada le dijo, una esclava israelita que tiene Naamán, le dijo: en mi pueblo, en mi tierra, hay un hombre de Dios, se llama Eliseo, él te puede curar. Naamán hace semejante viaje para llegar a donde está Eliseo. Él quería hablar con Eliseo y Eliseo no lo atiende, no hay necesidad. Le manda a decir: no, tu lepra se cura con que te bañes 7 veces en el río Jordán. Naamán se molesta. ¿Acaso no hay ríos más grandes en mi pueblo? Y me voy a venir a bañar yo en un río. Y el criado le dice: ¿y si te hubiera pedido una cosa difícil, lo hubieras hecho por curarte de tu salud? ¿De tu enfermedad? Naamán cayó en la cuenta. Es cierto, lo que me piden no es nada difícil. Bañarme 7 veces en el río Jordán. Se bañó y quedó limpio. Viene una confesión en el 2 libro de los Reyes. Naamán tenía sus dioses en su imperio, pero aquí ha sido curado por el Dios de Israel. Y nace una confesión: no hay otro Dios fuera del de ustedes. Esta concepción de no hay otro Dios fuera del que tienen ustedes es una confesión de fe muy valiente. ¿Quiere darle presentes en agradecimiento? No necesito que me des nada. El Dios de Israel no pide eso. Entonces, déjame llevar un poco de tierra. ¿Y para qué es la tierra? Porque Naamán no va a ofrecer de ahora en adelante sacrificios a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Y se lleva la tierra para hacer un altar y allá rendirle culto al Dios de Israel. Se convirtió Naamán y Naamán va a establecer un altar en su tierra, según él, al único Dios que existe. No hay otro, es el de ustedes, es el único Dios. Una buena confesión. La segunda lectura está tomada de 2 Timoteo 2, del 8 al 13. Dice lo siguiente: querido hijo, acuérdate de Jesucristo, que resucitó entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él.
Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vimos a Naamán aceptando que existe un solo Dios. No hay dos, no hay tres, solo uno. Y como hay un solo Dios, entonces yo voy a adorar a ese único Dios. La segunda carta a Timoteo, ya hemos dicho, no es de San Pablo. Hay un concepto interesante de el Dios resucitado. Dios resucitó. Dios reina. Si Dios resucitó y Dios reina, nosotros también vamos a resucitar y reinaremos con Él. Esta es una confesión bien tardía, no cabe en la época de Pablo. Pablo fue martirizado el año 64, algunos dicen 66. Pero fue martirizado cuando comenzaba. Alcanzó unos 7 años escribiendo sobre Jesús. Del año 51, que fue la primera carta a los tesalonicenses, y el año 59, que fue la última, la carta a los romanos. No tenemos más escritos originales de Pablo. Se le atribuyeron otras 7 cartas, pero no son de él, ya se ha demostrado. Segunda Timoteo es una de ellas, no es de Pablo. La concepción que está describiendo esta segunda carta es una concepción de finales del siglo I. Es la concepción que tiene el Apocalipsis, escrito por alguien que se llama Juan. Lo más seguro es que no fue el apóstol, pero este es el contexto. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó entre los muertos y es descendiente de David. Acuérdate. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Aparentemente Pablo escribe estas cartas que se llaman cartas del cautiverio, porque está en la cárcel y describe la situación que vive. La cárcel puede ser su casa, con 4 soldados cuidándolo, pero está preso. La palabra de Dios nunca está presa, nunca está encadenada. Y por eso profesar a este Jesús que resucitó y que reina es la mejor garantía de que Dios vive. Pero es una concepción muy posterior a lo que pensaba Pablo. Pablo alcanzó a llegar a entender que Jesús era el Mesías que todo el mundo esperaba. Resucitó, pero volverá. Ese es San Pablo. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. Ya estas profesiones, como la segunda carta a Timoteo, no la concibió nunca Pablo así. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, 11 al 19, dice lo siguiente. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas 17,
del 11 al 19. Refirámonos a Naamán leproso. Aquí 10 leprosos. Naamán quedó limpio. Los 10 quedaron limpios. Naamán reconoce a Dios como el único Dios. El de Israel es el único Dios. El samaritano fue el único que regresó alabando a Dios. Se postró a los pies de Jesús para darle las gracias. Tome en cuenta usted que el que es declarado leproso no puede pertenecer a ninguna comunidad. Está condenado a vivir lejos de la comunidad. Tiene que estar apartado. Se le daba una campana para que al ver gente tocar a la campana, como la culebra cascabel, que apenas siente la presencia de un humano empieza, "Shh, aquí estoy", dice la culebra cascabel. El leproso con la campana tiene que decir, "Aquí estoy leproso, no se acerquen". Por eso cuando llegan los 10, de lejos le gritan a Jesús, "Jesús, ten compasión de nosotros". Es que no pueden acercarse. Pero el leproso ya sano, el ex leproso, sí puede tocarle los pies a Jesús para agradecerle. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Cómo no? ¿Y los otros 9 dónde están? Es que los otros 9 solo querían limpiarse. Pero yo, el leproso samaritano, yo quería limpiarme y quería estar contigo. Hay una gran diferencia. ¿A cuántos sana Dios? Miles, millones. ¿Cuántos agradecen a Dios? Todos, usted y yo, tenemos una experiencia de sanación. Por chiquita que sea, es sanación de Dios. Puede ser una sanación grande, pero es una sanación que vino de parte de Dios. ¿Quiénes agradecen? ¿Quiénes agradecemos? La mayoría no tiene conciencia ni agradece a Dios. Sané y sané. Estoy libre y estoy libre. ¿Y se acuerdan de Dios? ¿Se acuerdan que fue Dios quien nos sanó? 9 no, 1 sí. El 10%. El 10% sí agradece a Dios. El 90% no. Esta es la lógica de la vida. Lucas, cuando está formando la comunidad, Jesús da todas estas señales. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la comunidad? Ser agradecidos. Eso es lo que hay que hacer. Ser agradecidos. Por chiquita que sea la acción de Dios, ser agradecidos. Los desagradecidos, los 9, se fueron a su casa sanos, felices, pero no agradecieron a Dios. No volvieron como el samaritano a darle gracias a Dios. No quedaron limpios los 10. ¿Dónde están los otros 9? ¿En su casa? ¿Felices? Y Dios esperando a que vuelvan y digan, "Gracias, Jesús". No llegaron. Solo llegó uno, el samaritano. La vida de usted y mía, yo estoy seguro, que está cargada de muchas señales. Pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Hay señales, hay liberaciones. Hay que estar pendiente de nuestra gratitud con Dios. Bendiciones para todos y para todas.